acompaña en esta ocasión Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, abogado. Ha sido también vicepresidente de su país entre 1986 y 1990. Entre las distinciones que ha obtenido, destacamos el premio Alfaguara de 1998 con su novela Margarita está linda la mar, y en 2011 recibió el premio iberoamericano en las letras José Donoso en Chile. Acaba de publicar un libro de cuentos, Flores Oscuras, y está participando en la Feria del Libro de Lima. Don Sergio, bienvenido. Mil gracias, encantado. Es una grata sorpresa encontrar un libro de cuentos, ¿no? Como usted bien sabe, generalmente se publican y presentan novelas. Y el cuento es un género muy afín a Latinoamérica, ¿no es verdad? Sí, es parte de una tradición que desgraciadamente yo diría que se ha desvanecido, ¿no? Porque las editoriales prefieren publicar novelas y los escritores jóvenes prefieren empezar sus carreras con una novela, temerosos de que un libro de cuentos no les abra las puertas de la literatura. Yo creo que este es un terreno todavía que queda mucho por explorar en América Latina, y yo sigo haciéndolo. Yo empecé mi carrera literaria precisamente como cuentista en la adolescencia. Publiqué mi primer cuento a los 17 años, mi primer libro de cuentos a los 20, y es un oficio al que, además de tenerle cariño, le tengo devoción, y es un camino que yo siempre quiero volver, porque considero mi carrera de narrador como un ejercicio doble, ¿no? El de cuentista y el de novelista. Precisamente sobre el cuento, usted ha dicho que fue mi primer amor, ¿no? Con esas palabras, y que con este género ingresó a las letras. Ahora le pregunto, ¿y cómo surgió este primer amor con el cuento? Bueno, Nicaragua es un país lleno de poetas, ¿no? Y yo empecé a escribir poesía, como todos los de mi generación. Luego me di cuenta que yo lo que quería era narrar lo que veía a mi alrededor, transformar la realidad en literatura. A los 17 años escribí este primer cuento que se llamaba El Estudiante, que es lo que yo veía en la universidad que ocurría con los estudiantes que llegaban y fracasaban en los estudios, regresaban a sus pueblos y tenían que empeñar sus códigos, los libros de derecho, el anillo de graduación de bachillerato. Esto me pareció a mí el primer drama que yo vi a mi alrededor, y lo narré en este cuento. Entonces yo sentí que desde ese momento, no voy a decir vocación, tenía la necesidad de ser narrador. ¿Cómo fue surgiendo la concepción del libro? Porque tengo entendido que hay cuentos recientes, escritos en 2007 o hace poco, y uno incluso que ha reescrito. Un libro de cuentos se va haciendo solo, ¿no? Uno va escribiendo los cuentos, los va juntando y de repente se da cuenta de que hay un número suficiente de cuentos para un libro. Antes los libros no eran más que recopilaciones, los libros de cuentos no eran más que recopilaciones de cuentos publicados en periódicos y en revistas, porque los cuentos no eran para libros, eran para periódicos, para revistas, para alguien que esperaba ser atendido por el médico, por el dentista, o que iba en el autobús o en el tren, y entonces mientras tanto se leía una historia completa y luego se reunían en libros. Ahora no, ahora uno puede escribir cuentos para un libro sin que hayan sido previamente publicados. Se van juntando, pero los cuentos al fin y al cabo son parte de una atmósfera, la atmósfera en que se escribieron, y terminan teniendo un denominador común, que como en este libro tienen este denominador común de los seres marginales. Sí, casi todos mis personajes son seres marginales. ¿Cuál es el principal compromiso que debe tener un escritor? Bueno, en primer lugar, escribir bien, ¿no? Dominar el lenguaje, dominar las técnicas de la literatura, hacerse comprensible para los lectores, ser atractivo, hacer que el lector no abandone al escritor, no lo abandone a uno, porque si uno no logra que el lector lo acompañe hasta la última línea, y lo que provoca es que el lector a medio camino diga, esto no sigo leyendo, entonces es un fracaso absoluto. Entonces la primera regla es aprender a escribir, y escribir
lo suficientemente bien como para ser atractivo para el lector. Hay una frase que me llamó la atención, usted dice, no hay tercera edad en la escritura, ¿no? Literariamente eso quiere decir que siempre es más joven, que aún puede explorar más en la palabra. Bueno, es que yo creo que uno escribe hasta el último día de su vida, ¿no? Y siempre está experimentando. Un escritor como Carlos Fuentes, que escribió hasta el último día de su vida, siempre estaba presentando una novedad, ¿no? Experimentando con el lenguaje, con temas. Y esto es lo que yo creo que es un escritor. Uno no se retira. Ahora yo... Philip Roth ha declarado que se retira. Bueno, eso está bien, no es una opción personal. Pero la literatura puede escribirse hasta el último día, como lo hizo Fuentes, ¿no?